Muy buenas tardes con todos. Yo soy la licenciada Nelly Echeverría, docente del IDCA, en Ibarra, Ecuador. Yo les voy a hablar hoy día sobre el sobrepeso en el periodo post-confinamiento por la pandemia COVID-19. Los integrantes somos Paulina Muñoz, Nuria Galárraga, Alejandra Duque, Anita Cadena, Palacios Natalie y mi persona. Entre algunas de las consideraciones especiales que tenemos lo que se creía que era o que pasaba o que pensaba la gente del sobrepeso a inicios del siglo XX. Se creía que el sobrepeso era algo sobre la gula, la glotonería, el descontrol alimenticio. También se creía que era responsabilidad única de la persona. No tenían nada que ver las demás personas. Y la obesidad también se creía que era un sinónimo de bienestar y buena posición social. Como fue avanzando la ciencia, como avanzó en la tecnología, hoy sabemos que el sobrepeso y la obesidad se definen como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Según la OMS, reconoce la alimentación poco saludable y la falta de actividad física, los cuales se consideran los principales causantes en la adquisición de enfermedades no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, entre otras. La obesidad es la determinación del balance energético positivo entre la ingesta y el gasto en el individuo. Es el incremento de tejido adiposo que se determina a través del índice de masa corporal como estimador directo de la grasa corporal. Es una enfermedad poligénica en la que la información genética es modulada por una serie de factores ambientales a lo largo de la vida. La complicación metabólica más importante en la obesidad es la resistencia a la acción periférica de la insulina, con o sin alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. Además, se considera que la obesidad es un factor importante de comorbilidad de tipo psicosocial debido a que puede generar en cierto grado padecimientos como la ansiedad, la depresión, que al igual que un padecimiento de tipo físico pueden afectar la calidad de una persona, la calidad de un individuo. Esto lo asevera Gutiérrez Sánchez en el 2019. También diremos que el IMC, considerado como el indicador simple de la relación que hay entre el peso y la talla, se utiliza frecuentemente para identificar si las personas tienen o no sobrepeso, igual que la obesidad en los adultos, proporcionando una medida muy útil para valorar la salud del paciente. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. Consumimos más de lo que gastamos. El exceso de peso se caracteriza por bajas tasas durante los primeros años de vida. Asumiríamos que va de un 6.5% ya en la edad infantil. Aumenta a partir de la edad escolar en un 14%. De sobrepeso y obesidad. En escolares ecuatorianos de 8 años de edad que habitan en el área urbana, el incremento es sostenido durante la adolescencia en un 22% a nivel nacional. Expresión máxima en la edad adulta que llega hasta el 40.6% y el 14.6% de obesidad. Si hablamos de América Latina, la obesidad es en gran medida consecuencia del cambio de hábitos alimentarios y la reducción de la actividad física. En Ecuador, la malnutrición y obesidad han sido productos de problemas sociales, económicos y falta de programas gubernamentales, hábitos alimenticios inadecuados y falta de acceso a la educación. Las condiciones de sobrepeso se incrementan, o se acrecientan, dado que se
cree que la alimentación saludable es más costosa y probablemente en los países desarrollados comer sano es sinónimo de precios muy altos. Ecuador todavía se tiene la oportunidad de encontrar alimentos nutritivos a precios asequibles, no obstante, existe la falta de educación y motivación que impulsen a las personas en su comportamiento alimentario. ¿Qué pasó con el confinamiento post-COVID y el sobrepeso? Los cambios producidos en el ambiente alimentario doméstico, producto del confinamiento, han sido bastante significativos, pues el ingreso familiar por la probable pérdida de empleos y la reestructuración de la organización familiar por las medidas de confinamiento sanitario fueron un agravante muy duro. Las consecuencias de estos cambios se relacionan con la selección y compra de alimentos más baratos y probablemente de peor calidad nutricional, produciendo mayor propensión a la ganancia de peso. He aquí donde muchas de las familias que se confinaron, todas las familias vimos que se confinaron, algunas, si no la mayoría de ellas, perdieron empleos y tuvieron que racionar el condicionante económico para adquirir alimentación más barata, pero que alcance para todos, sin estimar que esto llevaría a las personas a desnutrición o, en este caso, a sobrepeso y obesidad. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Pues determinar la incidencia del sobrepeso en los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior José Chiriboga Grijalva en el periodo post-confinamiento, de manera que se pueda plantear alternativas para disminuir el sobrepeso y obesidad de la comunidad educativa desde una perspectiva institucional. La metodología que utilizamos, pues la investigación fue realizada en el Instituto Tecnológico José Chiriboga Grijalva. En el diseño aplicado se utilizó un muestreo probabilístico que incluyó a una muestra significativa de estudiantes de este centro de estudios y estuvo representada por 273 estudiantes tomados al azar de la base de datos de todas las carreras de la institución o que la institución oferta. Las medidas antropométricas peso y talla se tomaron y registraron siguiendo las conocidas normas internacionales de la OMS y los instrumentos fueron calibrados y probados antes de cada sesión. El peso se registró en kilogramos y la talla en centímetros. Las mediciones antropométricas fueron tomadas y registradas por los docentes de la carrera de enfermería del instituto. El diagnóstico del estado nutricional, se utilizó el índice de masa corporal para poder lograrlo. Los usuarios del IMC los usuarios cuyo IMC estuvo entre los percentiles 85 y 95 se diagnosticaron con sobrepeso y aquellos con IMC igual o mayor que el percentil 95 con obesidad. Por otro lado, los participantes cuyo IMC estuvo por debajo del percentil 5 fueron diagnosticados con bajo peso. Ya en los resultados podemos observar lo siguiente. Hicimos aquí las variables que van a ser el sexo y la estatura, y aparte se tomó en cuenta el peso y el promedio muestra más cuáles son los valores normales en el Ecuador. En cuanto a sexo, el grupo masculino, estuvimos en un promedio de una muestra de 70.81. Eso era el peso, ese es el promedio de nuestra muestra, que puede haber una variabilidad de 57.81 a 83.82. Y en mujeres, el peso promedio fue de 61.33, con una variabilidad de 50.21 a 72.46. En cuanto a la estatura, en el sector masculino tenemos un promedio de 1.65
con una variabilidad de 1,59 a 1,71. En el grupo femenino, el promedio de la muestra fue de 1,55 y la estatura de la variabilidad fue de 1,38 a 1,72. La muestra, su estatura variable o su variabilidad fue de 1,49 a 1,65 y como promedio de toda la muestra, incluido hombres y mujeres, el promedio fue 1,58, lo que nos lleva a que están dentro de los valores normales o establecidos en el Ecuador, donde dice que los hombres pueden ir de 1,64 a 1,67 y las mujeres de 1,52 a 1,54. Para todo esto hay que tomar que existen los factores de variación y preponderancias específicas de la población ecuatoriana en cuanto a esta característica antropométrica. Sin embargo, se debe recalcar que la estatura y el peso de las personas depende de la genética, alimentación, etnia y extracto social. Al ser el Ecuador un país multiétnico y multicultural, se entiende que existen características poblacionales que evidencian estaturas y pesos variadas, tanto en hombres como en mujeres. Si vamos a hablar de los resultados en cuanto a índice de masa corporal, veremos que según los criterios descritos, los estudiantes de sexo masculino se encuentran en promedio en un valor de IMC de 25,8, correspondientes a un criterio de sobrepeso con una variación de 21,7 y 29,9 que corresponden al mismo criterio, mientras que, a pesar de que el promedio de IMC de las mujeres de la muestra se encuentran en criterio normo-peso, la variación encontrada en este tipo criterio va desde 15 correspondiente a bajo peso y 35 que corresponde al criterio de obesidad, grado 2. Lo que refleja una condición de heterogeneidad marcada en la muestra de sexo femenino y sitúa a la comunidad educativa del Instituto Tecnológico José Chiriboga Grijalva en una condición de riesgo, aumentando el promedio con variaciones que pueden llegar a ser severas en el caso de obesidad grado 2. Aquí tenemos los resultados. Aquí lo que tenemos es la fuente, la norma, lo establecido según la OMS. Y este es un cuadro que analiza, digamos, de todos los lados, ¿no? Vemos que aquí está el análisis socioeconómico. Podemos observar que el sobrepeso está en el sector urbano, y la obesidad en los estudiantes del sector urbano igual, ¿sí? El sector rural es mucho más bajo, lo que esto nos ayuda a sumar que en el campo, en el sector rural, la alimentación es mucho más sana que en la zona rural. En cuanto a las carreras, vemos que las carreras con más sobrepeso y obesidad son las de salud, con un 31,9 de sobrepeso y un 22,2 de obesidad. Y la que más tiene es educación, con 41,5 y 41,7 de sobrepeso y obesidad respectivamente. Cosa preocupante porque son dos carreras que ayudan a mejorar el estilo de vida o que su condición como carreras debería identificar que primero sean ellos quienes ayuden a trabajar este tema. Ya en el nivel socioeconómico encontramos que la obesidad y el sobrepeso, por ejemplo, si hablamos de sobrepeso, encontramos que está en los niveles bajos, ¿sí? En los niveles medios bajos, con un 47,9 se hablaría de sobrepeso. Y la obesidad en un nivel alto, en los estudiantes con una condición económica alta. De allí encontramos que la salud de los estudiantes del instituto en general gozan de una buena salud. El sobrepeso y la obesidad han sido reconocidos como problemas de salud pública por estar asociados a enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, hipertensión o enfermedad coronaria
cáncer, dislipidemia, accidentes cerebrovasculares, enfermedad del hígado y de la vesícula, apnea y problemas respiratorios, entre otras. Estoy hablando ya de las conclusiones. Otra conclusión, el mayor porcentaje de estudiantes del instituto que tienen sobrepeso viven en las zonas urbanas, tienen condiciones económicas medio bajas, estudian las carreras relacionadas con las ciencias de la salud y las ciencias de la educación y se percibe que tienen una buena salud, mientras que la mayor parte de los estudiantes que padecen obesidad se encuentran matriculados en las carreras de ciencias de la educación, administración y ciencias de la salud, tienen un nivel socioeconómico alto y también perciben que poseen un buen estado de salud. El conocimiento del sobrepeso y obesidad son fundamentales para la realización de planes de intervenciones enfocados en la prevención de enfermedades y concienciación del propio estado de salud. También concluimos que el confinamiento como medida sanitaria para la prevención de contagios de COVID-19 fue beneficiosa. A corto plazo fue muy beneficiosa de manera que se evitaron contagios de la enfermedad. Sin embargo, las consecuencias de este proceso fue devastante, de los malos hábitos alimenticios y de sedentarismo vividos en este periodo, serán evidenciados a mediano y largo plazo, pudiendo provocar enfermedades vasculares, cardíacas derivadas del sobrepeso y la calidad de la alimentación. El confinamiento como medida sanitaria para la prevención de contagios de COVID-19 estuvo relacionado con el incremento del IMC de los estudiantes del instituto. Los valores del IMC en los estudiantes fueron inferiores a los valores del IMC reportados para las mujeres. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes presentaron sobrepeso, mientras que las estudiantes presentaron valores de IMC correspondientes a bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad tipo 1 y 2. Aquí pueden encontrar las principales o una de las principales aportaciones, referencias bibliográficas en las que se basó nuestro trabajo y en las que nos ayudó a desarrollarnos, ¿no? Muchas gracias a todos por participar con nosotros. Esta es la información con la que ustedes pueden acceder a cualquier información que necesiten. Muchísimas gracias a todos. Muy buena tarde.